Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al Fin del Dinero en Tele 13 Radio, como siempre, junto a Mercado Pago, 2 de la tarde en punto. De este día, martes 24 de junio, iniciamos el capítulo 219. ¿Cómo estás, Pamela Ausenket? ¿Cómo te va? Hola, Diego, todo muy bien, ¿y tú? Bien, bien, con muchas expectativas de la conversación que tendremos hoy día, porque el año pasado, cuando se cumplió un mes de este programa, ella no pudo venir de manera presencial. Es de las pocas personas que salió de manera remota, pero se comprometió al aire que lo iba a hacer y que iba a estar acá, y acá hoy está. día llegó. Muy Así que bien. sabemos que tiene una agenda muy apretada, viaja por el mundo, referente del emprendimiento y del emprendimiento femenino. Así es, así que a mí me interesa mucho por lo menos toda su relación de cómo es emprender desde esta mirada un poquito más femenina, cómo fueron sus primeros pasos, porque también hoy día es más fácil, quizás, no sé si fácil es la palabra, pero es más común emprender probablemente que lo que era antiguamente. Estaremos hablando con Alejandra Mustakis en instantes. Antes, saludamos a Andrea Rivera. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Andrea. Muy bien. Oye, gran entrevistada, gran invitada tienen hoy día. Sí, de todas maneras. Y me imagino que muy atenta con lo que está pasando afuera, en el exterior, evidentemente, ¿no? Evidentemente sí, tenemos los ojos puestos en lo que está sucediendo en el plano internacional con Irán e Israel. Finalmente, luego de ataques cruzados, el enojo de Donald Trump, este llamado de atención a Israel y a Irán, se inició este cese al fuego, pero que siempre están entredichos. Vamos a ver si finalmente se respeta y se logra avanzar en negociaciones que lleven a una paz en la zona. Sin duda, nos quedamos entonces con los titulares de las noticias más importantes del día. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que Irán no volverá a la mesa de negociaciones con Estados Unidos mientras continúe la agresión contra su país. En tanto, la autoridad aeroportuaria de Israel anunció que los aeropuertos de Ben Gurión y Haifa vuelven a operar a pleno rendimiento tras la decisión del mando del Frente Interior de levantar todas las restricciones restantes. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, descartó por ahora un impacto del conflicto en el Medio Oriente en la economía chilena, pero indicó que no es claro en este momento si tendrá un impacto pequeño, mediano o grande. Señaló que es relevante ver cómo se inserta en el mundo y cómo eso afecta las perspectivas para la inflación en Chile. Un nuevo informe de la Contraloría reveló que el monto del gasto municipal respecto del pago de licencias médicas aumentó en un 321% en 10 años, pasando de 92.000 millones de pesos en el 2015 a 388.000 millones de pesos en el 2024. Se detalló que el porcentaje que representan los montos registrados por los reposos respecto del total del gasto personal aumentó un 3,2% a un 5,8% en este periodo. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte reformalizó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y otros dos coimputados, quienes están acusados de cometer supuestamente fraude al fisco y lavado de activos. El Ministerio Público detalló que el monto en perjuicio alcanza los 761 millones de pesos y el fiscal Francisco Yacir sostuvo que el ex jefe comunal arriesga 10 años de privación de libertad. El juez del 34º Juzgado del Crimen de Santiago, Edgardo Gutiérrez Basualto, dictó el sobreseimiento total y definitivo por prescripción de la acción penal en la investigación seguida a raíz de una denuncia presentada por una mujer por abuso sexual mayor de 12 años en contra del sacerdote Felipe Berríos. La sentencia se refiere a un proceso investigativo que se circunscribe exclusivamente a los hechos denunciados por una mujer relativos a un episodio ocurrido en agosto del año 2000 durante un retiro espiritual. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Andrea Rivera. Que tengas una muy buena tarde. Igual para ustedes. Gracias, Andrea. Nos vemos mañana. Chau, chau. Nos vemos. Martes 24 de junio, tema de apertura, Pamela Ausenket. Hemos hablado mucho del tema del déficit habitacional que se vive en el país y de cómo esperamos también en estas nuevas propuestas eleccionarias que estamos viendo poder tener algo de novedades. Y fíjate que hay una plataforma lanzada por la organización Déficit Cero que pretende ayudar precisamente a la urgencia habitacional que estamos viviendo en el país, identificando suelos que estén disponibles para la construcción de viviendas. Porque uno de los grandes temas también cuando hablamos de los precios de las viviendas y la poca accesibilidad que tiene la gente para comprar viviendas es precisamente la escasez de suelo, claro. ¿No es cierto? Sí. Entonces, lo que hace esta herramienta digital es básicamente tratar de localizar
¿Cuántas y dónde está hoy día la superficie precisamente para poder construir viviendas? Y fíjate que se han identificado más de 12.000 hectáreas de suelo eriáceo y blando disponibles para viviendas a nivel nacional. Y de hecho, de estas 12.000, 9.000 son suelos residenciales sin riesgo, o sea que no tienen riesgo de desastres naturales, claro, y que podrían perfectamente ser edificables. Y eso implicaría... además de estas 9.000, 4.500 cuentan ya con acceso a servicios sanitarios. Por lo tanto, sería bastante, no sé si rápido es la palabra, pero al menos sí hay esta disponibilidad. Y esto equivaldría a estas 4.500 hectáreas que ya están con servicios básicos, 562.300 viviendas aproximadamente. ¿Dónde más o menos? Hay de todo un poco, la gran mayoría obviamente está en la región metropolitana, pero está bastante repartido igual por el país y contribuiría de todas maneras a poder ayudar a paliar esta crisis habitacional que se está viviendo. Así que por ese lado la noticia positiva. ¿Qué es lo quizás no tan negativo también que no tan positivo, se vio, no tan negativo? No tan positivo, perdón, algo más negativo, es que este análisis muestra que cerca de 5 millones de personas, casi un 40% del total, viven lejos o muy lejos de bienes públicos urbanos esenciales, como paraderos o transportes públicos, establecimientos de salud, establecimientos de educación inicial o plazas, y de hecho solo el 58% de la población reside en zonas que cumplen con el estándar nacional en educación inicial. Y parte de lo que hemos conversado, ¿no es cierto?, en parte importante de los programas es eso, cómo la educación al final es clave para todo, desde educación financiera, emprendimiento, o sea, absolutamente todo parte siempre en la educación básica, ¿no es cierto?, incluso pre-básica en muchos casos. Por lo tanto, ahí hay un par de luces que uno también tiene que preocuparse, y con esta plataforma por lo menos podemos ver dos tipos de cosas. Primero, identificar dónde están todas esas familias, y segundo, también entender que hay oportunidades todavía de sitios que hay que entrar a ver, obviamente, quiénes son los dueños de esos sitios, cómo se podría llegar a construir, pero por lo menos sabemos que hay disponibilidad de suelos para precisamente poder de alguna manera atajar esta urgencia habitacional que se está viviendo. Sí, lo refuerzo con el punto que conversamos en este programa con Ricardo Aguaguat, que es el decano del Campus Creativo del Andrés Bello, que claro, clave la distribución urbanística de la ciudad y cómo se va a ir construyendo en base a la disponibilidad que está señalando. Y cómo armar un poco ciudades autónomas, por decirlo de alguna manera también. Totalmente de acuerdo. Son las 2:08 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Le damos la bienvenida a nuestra invitada a los estudios, Alejandra Mustakis, diseñadora industrial y emprendedora chilena, expresidenta de ASECH, fundadora, socia de diversas empresas como Medular, Cahuel, IF, 1KO, Emprendedor, ONG Unión Emprendedora, y así podría seguir todo el programa nombrando emprendimientos. ¿Cómo estás, Ale? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Alejandra, bienvenida. Pame, muy rico estar acá con ustedes hoy día. Oye, qué bien lo hace la Andrea. Quería comentar que de verdad como que uno queda al día con todas las noticias, la veríamos, y la voz como que uno la reconoce. Que no la alcancé a decir en vivo, pero para que sepa que lleva toda la mañana, desde Mesa Central, ahí todo el acontecer de la mañana. Te juro que no. Sumamente bien. Resumen de noticias maravillosas. Alejandra Mustakis, gracias por acompañarnos de manera presencial. Cumpliste tu palabra, como dijiste el año pasado. Yo sé que tu agenda es sumamente apretada. Te hemos visto por el mundo, por Latinoamérica, multipremiado. También ahí te candidataron a algunos premios, ya hablaremos de eso. Pero mira, una pregunta súper fácil para ir calentando motores y entrar en calor en esta conversa. Siendo 24 de junio del año 2025, momento del ecosistema de emprendimiento en Chile, ¿cómo definirías que está hoy día la situación actual para emprender en nuestro país? Mira, emprender nunca va a ser fácil. Ya como también eso es como la primera regla, y no hay una bala de plata que haga que el emprendimiento sea fácil para todo el mundo, más cuando te encuentras con contextos globales como los que vemos, muchos cambios, venimos de una pandemia, de una crisis social, venimos de alguna manera haber tenido una constitución que nos tuvo al país un poco más parado, o sea, Chile ha pasado grandes desafíos, grandes dificultades, y creo que en ese sentido también es bueno ver el contexto, el panorama y el panorama global, que es todo complejo y va a seguir siendo complejo siempre y cambiante. Pero contra eso quiero decir como el lado muy positivo, que creo que en Chile se ha ido armando un ecosistema espectacular de organizaciones maravillosas que están empujando el emprendimiento en Chile, además con un país que se siente muy emprendedor. El 87% de los chilenos les gustaría ser emprendedor alguna vez. La gente siente que tiene fuerza, yo lo veo en regiones, lo veo en todos lados, vemos que es un espacio, una salida, y que es desde donde podemos construir un país mucho más justo, más inclusivo, más creativo.
también de más valor y un espacio que tiene lo bello del emprendimiento, que desarrolla el talento. Desarrolla talento de personas, desarrolla la fuerza de las personas. Entonces, hace muy bien que Chile sea un país muy emprendedor y que ojalá eso lo traigamos en la sangre, contra que muchas veces emprender no necesariamente es hacer una empresa, sino puede ser hacer una fundación o trabajar dentro de la política o trabajar dentro de una universidad. En el fondo, es el hecho de personas que positivamente, constructivamente, creativamente trabajan para hacer sueños realidad. Ale, claramente cuando tú empezaste a emprender era otro Chile, probablemente en términos de este ecosistema emprendedor, y tú también probablemente eras otra persona. ¿En qué ha cambiado tu definición de éxito desde tus primeros emprendimientos hasta hoy? Porque a veces muchos decimos, no, si Chile es un país emprendedor, y como tú decías, mucha gente quiere emprender, pero también está por el otro lado, bueno, soy exitoso o no soy exitoso, porque sabemos que las tasas al final quizás de sobrevivencia, no de éxito, las empresas no es tan alta. Entonces, ¿cómo ha cambiado tu definición de éxito en todos estos años? Cambiado mucho mi definición también de qué es ser emprendedor. En el fondo, antes uno creía que era una empresa que le iba bien. Yo creo que tiene que ver con una forma de ser de las personas. Y eso lo creo hoy día. Mucho después creo que el emprendimiento es una manera de ser de gente perseverante, de gente obviamente muy trabajadora, positiva, perseverante, que no se rinde cuando falla. Porque en el fondo, ahí viendo, y al final es como... Te equivocas miles de veces, pero sabes que la equivocación es parte del camino y como que vas a empujar y vas a buscar espacio o vas a buscar cómo crear nuevas oportunidades hasta que encuentres un lugar donde funciona. Entonces me ha cambiado mucho la perspectiva de creer que alguien venía con una idea y eso lograba que fuera una gran cosa lo que pasara, contra estar con personas que definitivamente van a buscar, como sea, hacerlo hasta que funcione. Entonces, si tú me preguntas qué creo, sí, ha cambiado mucho. Podemos hablar de lo que ha cambiado el emprendimiento y la visión de lo que tiene, supongo que mucha gente, al emprendimiento, de lo que yo he sentido. Pero sí, también me ha cambiado muchísimo la definición de que una persona exitosa, y creo que una persona exitosa en la última línea, una persona que lucha por hacer sus sueños realidad. Sí, que en no esa se línea... queda, como que no pasó la vida sin haber tratado de hacer sus sueños o tratado de mejorar su vida o tratado de construir oportunidades, Claro, de trascender, de crecer, de aprender. Ale Moustaki, eso uno lo escucha mucho, esa capacidad, ese chip que tiene el emprendedor de volver a levantarse. Muchos de los más exitosos han quebrado muchas veces, pero te lo quiero llevar a algo súper cotidiano, porque uno lo escucha y hace sentido, uno aprende de las caídas, de los tropezones en la vida misma, pero... Cuando uno puso todas las fichas familiares, su bolsillo, su ahorro, y se pega ese porrazo, ¿uno nace con ese chip o se trabaja? Porque de verdad yo creo que se te viene el mundo encima. O sea, más allá que uno vea la oportunidad y que uno salga adelante, como la gran mayoría de los que les va bien, debe ser un momento durísimo en la práctica, finalmente, más allá de lo que uno aprenda después. Es durísimo, las partidas son durísimas y encontrar el capital es difícil, y tampoco recomendaría jamás que tú gastes todo tu capital, jamás recomendaría eso. Creo que hoy día estamos en una época y una era que tiene grandes condiciones de que puedes partir cosas con muy poca plata o con nada, colaborando con otros, y tienes que ser ingenioso para hacer eso, o sea, para buscar plata de tercero. Hay un montón de apoyo del Estado, hoy día hay miles de concursos, iniciativas que también buscan emprendedores y los apoyan. Pero en el fondo debería ser rápido y barato, y nunca con tu capital propio, o sea, o con muy poquito. Y hoy día de verdad, o colaborando con otros, o en el fondo con todo lo que uno puede aprender aquí, que está todo en línea. De repente tú deberías poder partir negocios con muy pocos recursos y ir de a poquitito creciendo. Ale, lo mencionaba Diego al inicio, tienes todo un currículum y de un montón de empresas que has ido creando de alguna vez. Si tú tuvieras hoy día un fondo ilimitado para apoyar a nuevos emprendedores en Chile, ¿en qué proyectos lo invertirías? ¿En qué tipo de talento al final apostarías? Mira, apostaría de todas maneras, más que como por, si uno lo pensara como negocio, creo que apostaría en hacer una educación distinta. Una educación que desarrolle personas, no lo técnico todo eso hoy día está de alguna manera en inteligencia artificial y otro espacio. No es que no lo tienes que sacar, obviamente se tiene que aprender, pero creo que hay toda una nueva educación que tiene que ver con el ser con la persona, con enseñar a soñar, con enseñar a ser proactivo, con enseñar a ser positivo, algo que nos falta harto en Chile, que es, en el fondo, qué es lo que hace que las personas sean excepcionales.
Y cada vez más va a ser demasiado importante esa chispa y ese como actitud positiva, gente que construye, gente que busca y crea oportunidades, y me fascinaría aportar en eso en la educación. Sí, la Ale, de hecho, cuando conversábamos el año pasado, evidentemente todo el desarrollo mundial va ligado a la tecnología, a la Claro. innovación, pero me gustaría reforzar un concepto que señalaste, que era la industria del alma. La industria del alma, que es el hacer sentir, lo artístico, que muchas veces uno se nubla con todo lo que, digamos, con este desarrollo tecnológico, y deja de lado temas que son fundamentales en el desarrollo integral humano, finalmente. En el desarrollo de un país con más alma, tiene más arte, o sea, el arte en todo su orden de cosas, es una industria que también además es una industria muy de este nuevo mundo. Yo creo que invertir en tener industrias poderosas como la industria del arte, la industria de la música, todo tipo de arte, cine, diseño, somos súper buenos diseñadores en Chile, la verdad, y diseño excepcional. O sea, de verdad tenemos diseño, arte, música excepcional, incluso cine, con pocos recursos. Si uno invirtiera en trabajar todavía más esos espacios, definitivamente haría una diferencia. Y creo que la nueva empresa tiene alma. Necesita, o sea, no puedes separar el arte de hacer empresas, hacer alma, hacer empresas que se conecten. De todas maneras, a ver, por un lado efectivamente tienes este propósito, esta alma que tienen las empresas, los emprendedores, las personas en general, pero por el otro lado también hay que de alguna manera monetizar todo esto, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas aquellos que empiezan a emprender, si bien lo hacen probablemente buscando un bien mayor y esta trascendencia y este mejorar el mundo, también de alguna forma necesitan poder salir adelante con sus proyectos. Entonces, ¿cómo logras ese equilibrio al final entre perseguir proyectos que efectivamente entreguen un bien mayor y que cumplan con este trascender, versus también aquellos proyectos que al final de cuentas son viables financieramente hablando? Yo creo que evitar los modelos de negocio en todo. O sea, de verdad creo que es súper importante armar modelos, sea una fundación, sea una empresa, sea lo que sea, tener un modelo de negocio y buscar cómo ser diferente vendiendo algo en la vida o haciendo algo en la vida. En el fondo, innovar es ser distinto. La gran gracia de la innovación es hacer las cosas distintas como se hacían en el pasado o de una manera mejor. Y por lo tanto también creo que hoy día pensar distinto desde la experiencia, desde el packaging, ¿no? Desde cómo lo vas a entregar o de lo que significa. Todos esos son modelos de negocios posibles con cosas incluso súper típicas. O sea, uno puede de alguna manera, en el fondo, ser ingenioso y buscar cómo armar modelo de negocio. Y lo más importante siempre en una empresa, lograr vender y lograr que la gente quiera tu producto, que lo necesite, que le haga bien y que la persona sienta que lo que tú le diste vale demasiado más de lo que él pagó. Ale, tú eres, voy a insistir un poco en el punto, porque tú eres probablemente referente hoy día en el mundo emprendedor y como tal me imagino que has hecho mentorías o te has tomado muchísimos cafés con mucha gente distinta. ¿Cómo logras diferenciar aquellas ideas que pueden ser maravillosas pero que va a ser difícil transformarlo propiamente tal en una empresa, un negocio en el buen sentido de la palabra, versus aquellas donde sí crees tú que hay futuro y debiera invertir no solo recursos financieros, sino por supuesto también todo el tiempo y la energía? Sí, yo creo que depende mucho de la persona. O sea, cada vez lo veo más y depende de personas que no se van a rendir, que le van a dar vuelta a la idea hasta que encuentren cómo hacerla funcionar. Generalmente partimos en el mundo del emprendimiento buscando problemas grandes. Entonces tú dices, ya, este problema quiero solucionar. Y partes con bajadas de las soluciones que muchas veces no te funciona una, no te funciona la otra. Por eso digo, aprender que algo que la educación, por ejemplo, no nos enseñó a equivocarnos. Claro. De hecho, nos enseña a huir de equivocarse, o sea, a tenerle... Y en el mundo de la innovación, en el mundo del emprendimiento, es imposible no pasar ese camino, pero también es súper distinto si sabes qué te va a pasar. Si yo sé que me voy a equivocar y si una versión no me funciona, haré una segunda, una tercera, buscaré maneras nuevas de hacerlo. Quiere decir que por algo el plan no estaba funcionando. Armaré un nuevo plan y por lo mismo rápido, barato, en colaboración, buscando redes, vendiendo en verdes. O sea, hay muchas maneras de hacerlo que es como una idea distinta a la que tenemos de como emprendimiento de startup, claro, de que van a buscar millones de dólares para desarrollar. Yo creo que hoy día puedes hacer un unicornio igual, pero partiendo de otras maneras. No es necesario. Yo creo que si uno puede llegar a alguien con una muy buena idea y le pasas mucha plata, es fácil gastarla y no gastarla bien. ¿Ya? Quizá a veces como el ingenio y la creatividad, que alguien logre un prototipo y vender con menos recursos, habla muy bien de esa persona para escalarlo y ponerle plata. Entonces también cómo miramos el emprendimiento, cómo lo entendemos, cómo también entendemos que es un proceso. A mí me ha pasado 1000 veces que parto con una idea que soluciona
y termina dando vuelta, olvídate, y o sea, y entre medio probaste no sé cuántas versiones hasta que funciona. Y en el fondo soluciona el mismo problema, pero las bajadas no te funciona una, buscas otra. Y como que le tenemos, como en Chile somos muy de como, le funcionó exitoso, si no fracasó y le fue mal. Claro. Y es como no, una persona que prueba, que se arriesga, que está buscando cómo hacer posibles soluciones, yo creo que solo lo tenemos que aplaudir, acompañar y en el fondo entender que no es fácil, que no, por muy astro que sea una persona, se va a equivocar en el camino y si a alguien le funcionara a la primera y no se equivocara, tendría un problema más grande porque después le va a ir mal y no va a saber qué hacer. Sí. Entonces, tomarlo como aprendizaje y de verdad, y la nueva educación que tiene mucho que ver con aprender a aprender, con aprender haciendo, tiene mucho que ver con emprendimiento. En el fondo vas también haciendo, aprendiendo, pivoteando, viendo, adaptándote al mercado, a los cambios. Claro. Que va a ser algo que en el futuro va a ser cada vez más necesario. Sin duda. Estamos conversando con Alejandra Moustaki acá en el Fin del Dinero de Tele 13 Radio. Fuiste recientemente galardonada en el 7º Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI. Tus impresiones con tus colegas de la región, del vecindario. ¿Cómo está Chile? No solamente en el emprendimiento, sino en el desarrollo del emprendimiento femenino en estos tiempos, mirándonos con los vecinos. Bueno, yo creo que nosotros siempre somos como, con Chile somos súper estrictos, le exigimos como que Chile, mira cómo está el país. Yo la verdad es que veo que Latinoamérica mira a Chile con muy buenos ojos, o sea, que Latinoamérica, Hispanoamérica, tenemos como un nombre, una marca, los empresarios chilenos son muy bien mirados afuera, los emprendedores chilenos son muy bien mirados afuera, todo el mundo tiene ganas de hacer cosas con nosotros. Creo que tenemos un liderazgo muy bonito desde el mundo de la empresa y el emprendimiento en Hispanoamérica, creo que es un liderazgo que queríamos tomar. Cuando hablamos, Chile es un país que podemos decir que relativamente chico, depende de cómo uno lo mire, pero Chile es muy buen país de prototipaje, por lo tanto deberíamos prototipiar en Chile y después el segundo paso debería ser ir a Hispanoamérica, que hablas el mismo idioma y tienes la cultura parecida, más que pensar al tiro, que era como otra idea media equivocada, de irse a Estados Unidos, que no hablas el idioma, que de repente los latinos quizás les puede costar un poco más. En cambio tenemos este segundo paso maravilloso que es Hispanoamérica, después podría ser Iberoamérica, y ya solo con Hispanoamérica son 400 millones de habitantes, con problemas similares, desafíos similares, culturas similares, y además Chile es súper admirado en ese espacio. Ale, quizás es una pregunta un poco trillada, pero no puedo dejar de hacerla. Desde el punto de vista del emprendimiento femenino, ¿tú ves que se han ido de alguna manera subsanando algunas de las diferencias que había antes entre emprendedores hombres y emprendedores mujeres? ¿En qué está hoy día todo este mundo o submundo de precisamente emprendimiento femenino y cómo quizás aportar a cerrar brechas que todavía puedan existir? Mira, yo creo que en el mundo del emprendimiento no hay como tanto tema de mujer, hombre, hay también muchas mujeres y cada vez más. Me fascina ver la cantidad de mujeres que están emprendiendo, porque además el emprendimiento te da también un formato que puedes adaptar más a tu día a día, estar en la casa, cuidar a tus niños, y hoy día con todo lo que implica también tener de alguna manera, en el fondo poder estar conectado, poder hacer reuniones en línea, poder tener inteligencia artificial, o sea, hoy día hay cada vez más ayudas que van a lograr hacer que más gente emprenda. Y no solo por eso, porque también estamos entrando en una economía que gracias a la inteligencia artificial, que tiene lo bueno y lo malo, también va a tener que, las empresas van a poder tener menos gente para trabajar. Y por lo tanto vamos a migrar a una economía que es más de empresas más chiquititas, de empresas de una persona, de 2, de 3, de 5, de 10, y que van a colaborar como células, más que como esperar que vinieran 4 empresas grandes y dieran el empleo del país o eso. Entonces, en esa economía lo femenino es muy necesario. Es muy necesario, las mujeres como van haciendo comunidad, colaborando con temas sociales, que además yo amo el emprendimiento social, y también con una garra. Cuando todas encuentro emprendedoras, tú no sabes lo que es, todas gritan con fuerza, con mucho ánimo. Y yo creo que la mujer tenemos demasiado que entregar a la economía, lo femenino, demasiado que entregar a la economía, también pensando en esta economía más cariñosa, más distinta, más unida, donde todos son más parte y también más colaborativa. Así que nada, yo tengo mucha fe y veo mujeres excepcionales todo el día emprendiendo, juntándose. También esto de estar juntas, de ayudarnos entre nosotras. Muy bonito también esas redes. Alejandra Moustaki, sin la idea de complicarte con esta pregunta, pero estamos en año de elecciones. El día 14 de diciembre va a ser la segunda vuelta. Independiente quien salga, hombre, mujer, del sector político, en tu calidad de referente del emprendimiento, ¿qué le transmitirías al futuro o futura presidente del país en cuanto a desafíos en este tema? Bueno,
uno de los desafíos, entendemos que seguridad es un desafío, quizá el desafío que más le importa hoy día a todos los chilenos, ¿ya? Y que eso es vital resolver porque no hay emprendimiento o sea, puedes tener muy bien la economía, pero si no hay seguridad es más complejo incluso para emprender y para que gente en el fondo realmente no quieran estar en un país. Así que la seguridad como primera cosa. Y lo segundo es que este tema de que la inteligencia artificial, que la vemos poco, pero es un quiebre. De verdad es un quiebre. O sea, había tecnología en exponencial y hoy día tenemos un quiebre de cómo van a ser las cosas hacia el futuro. Y creo que esto avanza muy rápido, de que de alguna manera puedes hacer estructuras más livianas. Y por lo tanto, uno podría pensar que esta nueva economía viene con empresas más que tienen menos personas, pero las personas tienen más capacidades gracias a en el fondo, lo que te da la inteligencia artificial, y que por lo mismo tenemos que hacer un país estructuralmente que esté completamente hecho para que todos puedan emprender, que cualquier persona que quiera emprender pueda hacerlo y que tenga las herramientas, las oportunidades, la capacitación necesaria, y que valoremos eso, porque va a ser una economía mucho mejor si la logramos hacer, pero no puede pasar que en el intertanto, en el fondo, no hayamos sido capaces de dar ese paso. Y después cada persona que va a ser muy bueno puede dar 5 o 10 empleos, entonces necesitas miles y millones de emprendedores que les vaya bien, que tengan financiamiento, que les paguen a tiempo, que la burocracia no sea compleja, que el Estado sea un facilitador más que una complicación. Te diría que eso. Y por otro lado, la tercera última cosa es que también cómo haces el Estado más, en el fondo, más moderno, más liviano, que pueda adaptarse más rápido a los cambios, que sea eficiente también. Ale, te voy a traer al mundo súper terrenal y aprovechando que este es un programa de finanzas personales. ¿Cuál fue tu peor error de plata cuando estabas emprendiendo? ¿Y qué aprendiste de eso que quizás pudiéramos traspasarle también a los que nos están escuchando ahora? Me he equivocado 1000 veces, tengo muchas historias, pero una vez que casi quebré una empresa que nos estaba yendo bien y teníamos como trabajábamos para empresas con una empresa de tecnología. Y le damos servicio a un montón de empresas y con eso vivíamos, ¿ya? Y nos estaba yendo bien. Y a mí se me ocurrió hacer un producto así que era como una Kinex, no sé si te acuerdas de la pulsera. Sí. Y era como, y me enamoré mal del producto. Te juro, nunca había andaba con la caja para todos lados. Sentía que todo el mundo miraba, que todo el mundo quería copiarla, que nadie podía tener una idea mejor. Y mis pobres socios como desarrollando que era un juego que costaba 29.990. Entonces mandamos a hacer las 1000 cajas, hicimos el desarrollo, no teníamos en realidad venta. ¿Ya? Logramos vender algo, pero y nos fue pésimo, nos fue muy mal, no se vendía la pulsera. Yo seguía peleando que había que poner más plata, que era porque estábamos concentrados en otras cosas, entonces nos volvió a ir mal y y quedamos con una deuda muy grande que tuvimos que pagar en varios años. Y bueno, y el aprendizaje en verdad es como, claro, no hay que enamorarse de los productos, hay que enamorarse de buscar soluciones que funcionen. Y nada, pero fue una experiencia que aprendí mucho. Alejandra Moustaki, agradecerte que hayas estado acá en el Fin del Dinero. Sé que vienen sorpresas por delante que aún no se pueden comentar, pero vamos a estar muy atentos a toda la información que se vaya conociendo. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, muchas gracias. Gracias, Ale. Antes de despedirnos, Pamela, ¿sabías que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos? Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos, patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te propongan. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Nosotros ya nos despedimos, pero quédense porque viene Lo que marca la tarde con Agustín Lizana y nosotros nos volvemos a encontrar mañana. A las 2. Que estén bien. Que estén muy Abrazos. bien. Chau, chau. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más fácil. Mañana, Diego Sánchez y Pamela Ausenker vuelven a compartir esas noticias y esos datos que te permiten conocer mejor tu propio universo financiero. El Fin del Dinero. De lunes a viernes a las 14 horas por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Presenta Mercado Pago.